Vamos al libro de Jueces. Hoy me puse un reto algo largo y es tratar de hacerles un resumen de los capítulos 13 hasta el 16 para hablar del personaje que yo creo que todos los que conocemos, hemos asistido a una iglesia, hemos oído de Sansón, ¿verdad? Hasta canción me sé yo, Sansón y Dalila. ¿Hace cuánto salió esa canción, verdad? Hasta canciones han hecho sobre el personaje Sansón. Y yo quiero que le demos un vistazo a este personaje de la Biblia que aparece en Jueces. Recuerden que en Jueces el círculo vicioso es que el pueblo, cuando está bien, se olvida del Señor, comienza a adorar a otros dioses. Dios descuida, les deja en su caminata sin la ayuda, ¿verdad?, de Él, y comienzan a sufrir, claman, Dios envía un libertador, están bien un periodo de 30, 40 años y vuelven otra vez a hacer lo mismo, y así se pasan por 450 años. Sansón entonces es otro personaje de los que Dios levanta como un propósito. Y quiero que lean conmigo Jueces capítulo 13, versículos 1 hasta el 5. Y ahí se mantengan los que tienen sus Biblias o los que tienen sus aparatos electrónicos. No lo cierren todavía porque vamos a estar leyendo algunas secciones para que usted vaya entendiendo de qué se trata. Dice Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril, y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era muy temible como el de un ángel de Dios. No le pregunté de dónde venía ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero sí me dijo: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, por tanto desde ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo para Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dejemos ahí la lectura. Lo voy a dejar. Le quiero animar que lea desde el 13 hasta el 16 para que usted vaya más o menos comprendiendo la historia. Bueno, Sansón era lo que todo patojo quiere ser hoy: fuerte, con pelo largo. El pelo largo, yo tuve el pelo largo, hermanos. Va a pensar usted que ya está bien largo, ¿verdad? Los 70 por ahí. Pantalón campana y pantalón, pelo largo, esas cosas. Ya puede imaginarse usted cómo me miraba yo. Ay, pero bueno, Sansón, pelo largo, era fuerte, seguramente era un fortachón, era grande y tenía todo lo que digamos físicamente un joven quisiera tener hoy día. Bueno, la primera cosa que encontramos en Sansón es que él vino como un deseo de sus padres, un anhelo de los padres de tener un hijo. Yo creo que los hijos así, casi todos han nacido de esa manera, ¿no? Dice que como resultado del pecado de Israel comenzó otra vez otra situación, otra opresión de parte del pueblo de los filisteos. Filisteos eran las personas que vivían en la costa del Mediterráneo, lo que ahora es la franja de Gaza. Ahí es donde hay un conflicto siempre entre judíos y palestinos. Pero los que habitaban ahí eran unos pueblos muy antiguos. Estos no son los mismos pueblos que habitan ahí. Los que habitan ahí son árabes y algunos pues que se han acercado a esa región. Pero hay un tremendo conflicto actualmente entre los judíos
y los palestinos. En Lausana, hace 10 años cuando yo fui a Lausana, había una serie de testimonios y pasó un judío y un palestino a dar testimonio, a compartir cómo Jesús había cambiado sus vidas y su mentalidad y cómo ellos eran hermanos y se miraban como hermanos y animaban a su pueblo a buscar al Mesías, a Jesús, ¿verdad? Así que no van a pensar ustedes que tampoco no hay creyentes ahí. Bueno, volvamos al tema. La primera cosa, voy a ir mencionando los aspectos que a mí me llaman la atención en esta parte. En primer lugar, un niño deseado por sus padres. Era una familia donde no habían hijos por causa de la esterilidad. En Israel la esterilidad era vista como, en cierta manera, como una maldición, ¿verdad? Entonces era una cosa muy triste. ¿Por qué? Porque toda mujer tenía ese anhelo de ser parte de una familia y tener hijos. Así que él nace como resultado de la oración de sus padres, la oración que se hace por largo tiempo, y finalmente el Señor contesta. Cuando Dios decide enviar este hijo a la familia, Dios trae un plan para él. No fue el plan de Manoah ni el plan de su esposa, sino era el plan de Dios, que él fuera nazareo. No es lo mismo nazareno que nazareo, hermanos. Nazareno le decían a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El nazareo, si usted se va a Números capítulo 6, versículo 1 al 5, era un voto que hacían ciertas personas en los hijos de Israel, en donde hacían un voto por 3 meses, 6 meses, o podía ser una dedicación para toda la vida, pero básicamente era de dedicarse a hacer una tarea en el templo, en el tabernáculo, a favor de los pobres, a favor de cualquier persona, y esta persona se dedicaba a hacer eso. Pero también dentro de los requerimientos que se tenía en el voto nazareo era que no se tomaba vino, ni limonada de sidra, ni nada que tuviese fermentado, ni uvas, ni cosas que pudiesen en algún momento provocar una fermentación. No sé por qué, yo no sé por qué, pero la cosa era que no podían ni comer uvas. Entonces a la esposa de Manoah también el Señor le dice: desde ahora, desde que has concebido, tú no comerás esas cosas, sino ella también se consagró durante los 9 meses a ser una nazarea, el voto nazareo. No sé cómo resultaría para usted que quedara embarazada y que el Señor le dijera: no tienes que hacer, y le dio la lista de cosas, ¿verdad? En el pecado innato, hermanos, nos dicen que no hagamos, lo queremos hacer. Lo dice, hacerlo, no lo queremos hacer. Pasen aquí, dijo Jesús, voy a lavarles los pies. Y todos lavándose los pies. A mí no me vas a lavar, le dijo Jesús. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pues lávame todo mi cuerpo. No, es que así es, ¿verdad? Somos personas que por lo general queremos llevar lo contrario. Así que no se cortaban el cabello durante el tiempo del voto, ¿verdad? Es decir, no se lo cortaban, hermanos, a la rapa. Seguramente hacían cortes para las puntitas y esas cosas para dejárselo chilerón, ¿verdad? Entonces, pero la idea es que no se lo cortaban de una vez, y entonces de ahí es donde sale la idea de Sansón, un dedicado para salvar a Israel de la opresión. Ese era el voto y el plan que el Señor tenía para él. Pues para mí, que era una persona única y una persona fuera de serie, ¿verdad? Admirada, seguramente a Sansón lo admiraban las patojas, las jóvenes de ese tiempo, las vírgenes de ese tiempo. Pasaba Sansón, ¿verdad? Las patojas. Bueno, no hacían eso las muchachas antes, pero hoy me imagino que pasaría, ¿verdad? Con toda esa liberalidad que hay ahora, o la libertad que hay. Era admirado por las personas y por la gente y por la comunidad, de seguro. ¿Por qué? Porque era un hombre muy fuerte. Además era el chico del cabello largo, admirado por las patojas, fuerza, belleza y juventud, 3 características que quiere tener uno, ¿verdad? A cualquier edad, hermanos. A cualquier edad, nada que los jóvenes, a cualquier edad quiere uno tener fuerza,
quiere ser, digamos, energía de la juventud y la belleza, ¿verdad? Y nos debemos de cuidar en eso. No nos descuidemos, hermanos. Bueno, tenía esas tres cosas y el diseño de Dios. Entonces, el resto del capítulo nos narra la historia de que Manoah dice: yo quiero preguntarle a Dios de nuevo. Y le pregunta y se le aparece un ángel y le dice: esto es lo que van a hacer. Y efectivamente creo que ellos lo hicieron. Ese es el escenario. Bueno, me encanta que Dios haya pensado en mí. Hermanos, eso es impresionante. Que usted no sea producto de la nada ni de la casualidad, sino que usted haya sido pensado y diseñado por Dios. No, tal vez usted no es una Sansona o un Sansón, ¿verdad? O una de esas extraordinarias mujeres como nos gustaría ser a nosotros, pero qué interesante es que Dios haya pensado en usted. Y porque la Biblia dice: todas las almas son mías y para gloria mía las he creado. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque todos tenemos un propósito en la vida, y esa es la idea. Eso no era una cosa solo de Sansón, solo que a nosotros no nos dieron el voto nazareo, ¿verdad? Y entonces por lo cual doy gracias a Dios, porque no sé si hubiese yo soportado toda mi vida. Y esta fue la prueba de fuego para Sansón. ¿Fue muy difícil lo que Dios le puso? Pues mire, nosotros creemos que Dios no pone pruebas más allá de lo que nosotros podemos cumplir. Él había sido elegido para eso, seguramente Dios lo había capacitado para eso, y tenía la madera para poder cumplir apropiadamente ese voto. Crece Sansón, y cuando llega el momento de la madurez, que es cuando se prueban los hombres y las mujeres, cuando nos probamos es cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Es cuando se mira si realmente lo que hay dentro de nosotros está bien orientado o está mal orientado. ¿Qué pasó? Bueno, lo primerito que él hizo fue romper con su voto nazareo. Yo estaba pensando en eso y estábamos reflexionando anoche en la familia. Agradezco los comentarios que mis hijos me hicieron, porque yo digo, ¿qué les llama la atención de Sansón? Y entonces estábamos haciendo la reflexión ahí juntos. Pero mire, yo la primera cosa que encuentro en Sansón que hizo mal fue: dejó el lugar que Dios debe tener en la vida de él, que es el primer lugar. Bueno, ¿en qué sentido él? Bueno, Dios le había dicho: vas a ser nazareo. Ya saben ese cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Pero es otra versión. Dice, Caperucita Roja, dice que le dice la abuelita, la mamá: tome la capita roja, la canasta roja, el pañuelito rojo, la canasta, y pone unos pasteles ahí. Y se va a ver a la abuelita. La Caperucita Roja yo creo que no era millennium, sino era adelante, ¿verdad? Dice: ¿por qué tiene que ser capita roja? ¿Por qué tiene que ser canasta con pasteles? ¿Por qué tiene que ser gorrito? ¿Por qué tiene que ser la abuelita? Total, ella está peleando con eso, ¿no? Pero la mamá es firme y le dice: Caperucita, a recoger, a hacer lo que le digo. Así que la hace, pone la capita roja y agarra la canasta, los pasteles, y sale caminando hacia ver a la abuelita. De repente dice que va caminando ahí por la montaña y se le aparece el lobo. Y quítese de chucho viejo, ese que le da una patada. Bueno, las cosas han cambiado, hermanos, y de verdad las generaciones nuevas son tremendas. Pero el tema es que cuando Sansón, Dios le dijo que iba a ser nazareo, él dijo: ¿por qué tengo que ser nazareo? ¿Por qué no puedo ser nazareo y tomar limonada y naranjada y con soda y un poquito más fermentada, etcétera, ¿no? Y jugo de uvas? Y comenzó a protestar sobre eso. Bueno, comenzó a romper sus votos. Un día va caminando por ahí, dice la Biblia aquí, avanzando en el camino con sus papás, va caminando y se le aparece un cachorro de león, se le tira encima. Entonces dice que él lo agarró y lo despedazó con sus manos como si fuese un cabrito tierno, y dejó el león ahí.
En el tiempo él regresa y van caminando a pedir la novia. A pedir la novia. ¿Y sabe de dónde era la novia? Filistea, de los enemigos. Bueno, así que va y caminando, y él se apartó y se encontró con el esqueleto de león. Ya no era había un panal de miel. Hermano, no es que toda la miel sale de ahí, pero sí, las colmenas no le atinan, ¿verdad? Entonces, dice que encontró un panal de miel en el esqueleto y agarró la miel y se la comenzó a comer y se la dio a sus padres. Bueno, los nazareos no podían ni acercarse a un cuerpo muerto. ¿Y qué de malo tiene? Pues lo que pasa es que Dios dice que no debes hacerlo. Así que no solamente comió él y le dio a sus padres. La primera cosa que uno comienza a hacer es romper la relación y el temor que uno tiene a Dios. Y cuando usted rompe ese voto, esa decisión que tiene de hacer las cosas para Dios, uno comienza a romper otros muros que ha puesto en su vida que le protegen. Porque después de eso es cuando él comienza a hacer las decisiones equivocadas. Y ya es entonces pasa a la siguiente decisión, que él se enamora. Dice en el capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y su madre, diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Entonces vean usted, la primera cosa que usted hace es descuidarse de su relación con Dios. Al comenzar a descuidar su relación con Dios, comienza usted a abrir otras puertas. Bueno, y lo que sucedió acá fue en una decisión tan importante que era la del casamiento, él abre una barrera. No es que quitó todo el muro, hermano, sino abrió otra puerta, ¿verdad? Donde no tenía que entrar ni tenía que salir nada. Pareciera que Dios, y aquí el escritor dice, aunque sus padres no entendieron que esto venía de Dios, y aquí nos tira una trampa el escritor. Cuando usted lee ahí, pues si Dios lo estaba guiando a la Filistea, hombre. Y entonces, ¿por qué después le dice que no? Y pareciera que como que Dios nos dice que no, y después dice hacerlo, y después nos juzga por hacerlo. No, hermanos, es que la indicación para él era, tenía que ser nazareo. La indicación era no casarse con las filisteas, ni con ningún pueblo, no porque las filisteas no tuviesen todo lo que se necesita una mujer, sino era una cuestión de fe y de seguimiento. Entonces, el escritor lo que dice es, bueno, al final de cuentas, Dios no pudo impedirlo, pero sacó cosas buenas de sus decisiones equivocadas. Pero ¿a qué costo? Vea la vida de Sansón. La vida de Sansón es un desastre, hermanos. Una de tragedias, constantemente tragedias en su vida. No, pero es que Dios así lo quería. No, Dios no quiere eso para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es seguir la indicación primera. Pero eso es lo que decía Balaam, Señor, ¿será que puedo ir a maldecir al pueblo de Israel, al que tú has bendecido, Señor? Entonces le preguntan a Dios lo que ya saben. Si usted ya lo sabe, no lo haga. Entonces no deja, pues Dios va a sacar algo bueno de ahí. Pues sí, tal vez Dios va a sacar algo bueno porque Dios es perfecto y hace cosas increíbles con nuestros errores. Pero no le aseguro que no se lo va a llevar la trampa. Pareciera entonces que Dios está induciendo a Sansón. No había eso, hermanos. Dios había dado su palabra y uno lo que tenía que hacer era mantenerse en su palabra. Sansón nunca debió haber dado ese paso. Se trataba de la fe de las personas a las que él se estaba acercando. Las decisiones de Sansón entonces provocaron dolor. Y fíjese usted que la historia del capítulo 14 usted la tiene que leer en casa y se va a dar cuenta.
Entonces los papás obedecen. ¿Qué debe hacer un padre en una situación como esa? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, fíjense que a mí me pareció interesante. Yo era antes un poco, al leer esta historia, yo era un poco más duro con los padres. Yo no hubiera ido, y fue lo que dije yo. Yo no hubiera ido. Y tal vez sí, pero lo que quiero decir es, ¿qué debe hacer un padre cuando un hijo va en esa dirección? Y, hermano, nosotros no le podemos amarrar los pies a los hijos, ni le podemos amarrar las manos. Ellos ya son adultos y toman decisiones y tienen que ser responsables de sus decisiones. A veces nosotros sí tenemos que ponerles como estorbos a los hijos para que no se aparten, pero no podemos amarrarlos a nuestra decisión. Yo no puedo hacer eso, ni debemos hacerlo, pero sí debemos ser muy claros. Y los papás les digo, hijo, pero ¿qué estás haciendo? La Biblia, la palabra de Dios dice, es claro, no debemos ir ahí. Hay tantas muchachas acá y vos te vas hasta la última. Esa quiero. Y ese es el problema de Sansón. Las decisiones de Sansón entonces lo llevan a enfrentarse a desarrollar un carácter caprichoso que comienza a utilizar sus dones pero en forma equivocada. Toda su fuerza comienza a utilizarla pero equivocadamente. La primera que hizo hizo el compromiso de casarse, y en la fiesta de bodas él les tiró la adivinanza del león, del fuerte salió dulzura ¿cómo es la cosa? ¿Qué cosa más dulce? La respuesta está ahí, ¿verdad? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Era la prueba que les había dicho, no le habían atinado. Entonces se van y le dicen a la novia, mira, sacale el secreto a Sansón. Le sacan el secreto a Sansón y ellos tienen la respuesta. Pero Sansón de bravo abandona la fiesta de bodas y se va y agarra las puertas de la ciudad. No, se va y trae a matar no sé cuántos filisteos y les trae las prendas. Y pasa el tiempo, se le pasó la bravura y dice, voy a ir a visitar a la esposa con la que me casé. Cuando llegó, ya el papá se la había entregado a su amigo. Ese es el problema de los filisteos. No sostienen los votos. ¿Por qué? Porque para ellos eso no es malo. Ese es el problema. No es que no son personas de carácter, es que para ellos eso no es malo. Entonces, cuando él llegó en el capítulo 15, aconteció 15:1, aconteció después de que algún tiempo, en los días de la siega, el trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Al llegar, dijo, entraré para ver a mi mujer en la alcoba, ¿verdad? Me voy a acostar con ella para comenzar la luna de miel. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le dijo, pensé que la aborrecías y la di a tu compañero. Pero su hermana menor no es la más hermosa que ella, tómala pues en lugar de la mayor. Pues, ¿cómo es eso, hermanos? Así. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos. Y el tipo se va y agarra 300 zorras. Pues a pensar cómo haría ese. Además de que era fuerte, de plano era habilidoso y correlón. Agarró 300 zorras, las amarró de cola en cola, puso una antorcha entre las dos colas y soltó los zorros. Quemó los sembrados de los filisteos. Y entonces cuando los filisteos dicen, ¿quién hizo esto? Sansón, dijo. ¿Y por qué? Porque el timnamita le quitó a la mujer. ¿Sabe qué hicieron estos cuates? Fueron y quemaron a toda la familia, incluyendo a su mujer. Otra vez, dijo Sansón, agarró las puertas de la ciudad y se las llevó a la montaña. Mire usted, ¿cómo era el tipo ese de caprichoso? La vida no es así, hermanos. Él había sido escogido por Dios para ser el libertador de Israel de los filisteos, comenzar a liberarlos, dice. Pero el tipo andaba buscando excusas para acercarse a ellos y hacerles daño, pero a la vez quería casarse con una de ellas. Esa es la problemática que se da en la vida de Sansón, que él quiere amalgamar lo malo y lo bueno, lo que Dios dice que no y lo que él piensa que sí, y quiere sacar algo de ahí, quiere hacer la voluntad de Dios,
Claro que quiere hacer agradable a Dios, pero lo quiere hacer dentro de sus términos. Y entre sus términos se vuelve caprichoso. Y de caprichoso le hace daño a la gente. Y comienza el caprichoso, no está pensando en ya uno digamos, uno de hombre, ¿no? Como casado, yo tengo mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, ahora tenemos 3 hijos. Yo no puedo pensar, decir, yo voy a hacer lo que yo quiero y qué. Uno generalmente piensa en las consecuencias que va a haber en la familia. Cuando él tomó venganza de los filisteos, no pensó que estos iban a ir a hacerle lata a la vida a la familia de la mujer. Y quemaron a la familia, dice. Quemaron a la mujer y a su familia. Vea usted que, entonces él, otra derrota. La idea, hermanos, es que lo malo no tenemos que estar buscando excusas. Es que mire, se vinieron a poner enfrente de mi casa a provocarme. Entonces yo salí a decirles que Cristo les ama. No, la Biblia dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. No vamos a esperar que la gente nos provoque para predicarles el evangelio. Vamos a responder a la voz de Dios en el mandato. Y él lo que hacía era, siempre estaba buscando excusas para hacer lo que Dios había dicho que tenía que hacer, que era liberar a los filisteos. Bueno, al final de todo, los filisteos y bueno, finalmente en el capítulo 16 entra entonces en escena Dalila. Que Dalila era una ramera, dice. La visitó y se acostó con ella, estuvo en la noche, pero a medianoche él se fue y entonces hicieron un convenio para que Dalila lo engañara. Y él otra vez dijo, bueno, como todas las veces, voy a salir de esta. Pero al final, ¿hasta cuándo Dios espera que nosotros enderecemos nuestras vidas y que finalmente nos confrontemos con Él? Dios es paciente, hermanos. Dios es amorosamente paciente, pero Dios finalmente va a tener que completar lo que Él ha dicho, que la paga del pecado es la muerte, y finalmente la rebelión engendra muerte para nosotros. Bueno, cuando Sansón Dalila dijo, ¿y por qué? ¿Cómo es que sos fuerte, pues? Y la gente piensa, ¿verdad?, que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. No, el cabello no era lo que le daba fuerza, la fuerza se la daba a Dios, porque él mantenía, aunque sea mal que bien, mantenía su voto de nazareo. Pero cuando él decide, es que cuando una persona concluía su voto de nazareo, iba al templo. Digamos, encontramos, por ejemplo, cuando Pablo fue apresado en capítulo 21 y 22 de Hechos, él había llegado a cumplir un voto nazareo. Él se había rapado completamente y estaba en el proceso de hacer sacrificios. Y entonces, cuando uno concluía el voto nazareo, llevaba un sacrificio que podía ser un cabrito, una vaquita, un ternero, o podían ser 2 palominos, pero siempre tenía que ser animal, porque tenía que vertirse sangre. Y en ese día ellos se rasuraban completamente a la rapa, todos se cortaban. Los orientales tienen mucho cabello en todas partes, entonces ellos se rasuraban completamente, entonces quedaban pelones, que era la señal de que había terminado el voto. Entonces cuando Sansón dice, bueno, que me amarren con 2 cadenas, y ¡plum!, las rompía. Pero finalmente dijo, a mí nunca me han cortado el cabello. Si algún día me lo cortan, era como concluir su voto. Y por eso es que Dalila, cuando se lo cortó, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y fíjese que el pensamiento de Sansón dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Estoy en 16, 20, 21. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado.
Y entonces termina, así es como termina. Entonces la idea de que no era que el cabello, hermano, sino que con el cabello uno culminaba el voto. Y entonces ya podía ver. Dios están ahí celebrando que sus enemigos habían sido puestos bajo sus pies y deciden traer a Sansón y él ya tiene el pelo largo. Y entonces él clama, entonces clamó Sansón, 16:28, a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos y muera yo con ellos. Entonces uno se pregunta, hermanos, ¿por qué el último día de vida decidir hacer lo correcto? ¿Por qué no vivir una vida haciendo lo correcto y caminando con Dios en las cosas que Él quiere, para que la vida de nosotros sea de victoria? Escúchame solo la última vez, que tome venganza de mis enemigos, perezca yo juntamente con ellos. Y por supuesto Dios lo escuchó, porque se arrepintió, ¿verdad? Ahora, ¿hay lugar para el arrepentimiento? Si usted está vivo, sí. Si a usted le da tiempo, hermano, de irse, perder todo y encontrarse en aquel chiquero y decir: Señor, ¿qué he hecho? He hecho mal, voy a regresar a tu casa, y a usted le da tiempo de regresar, pues definitivamente cada vez que usted se arrepienta, Dios lo va a perdonar. Pero el problema es que hay mucha gente que nunca puede regresar ya, porque murieron en el intento, murieron en la vuelta, y en esa espiral perdieron todo. Pérez cayó y terminó entonces agarrando las columnas de la casa, que seguramente los edificios estaban construidos sobre 2 columnas base. El tipo tenía fuerzas y botó el edificio. Dice que mató a más filisteos en el día de su muerte que en toda su vida. La tragedia acompañó a Sansón casi desde el inicio, pero desde que él comenzó a tomar decisiones. ¿Qué fue lo que pasó en Sansón? Pues Sansón nació en un ambiente noble, hermanos, para caminar con el Señor, enseñado para caminar con el Señor. Pero cuando él comenzó a tratar de encontrar fisuras en aquella consagración que Dios tenía para él, y comenzó a dejar que las tinieblas penetraran a su corazón, Dios salió del escenario principal y de ahí comienza a hacer decisiones torpes. Y sí, dice que juzgó a Israel por 40 años, pero nunca hizo lo que Dios esperaba de él. Bueno, se da cuenta que hay gente como Sansón, a medias hacen las cosas, medio obedecen, medio caminan con el Señor, cuando pueden, cuando quieren. Y entonces su vida es una de caídas y levantadas, es vida de éxito y tragedia, éxito y tragedia. Pero es que la diferencia, hermanos, es encontrarse en una lucha constante. Uno está luchando contra el enemigo, pero otra cosa es cuando usted es presa del enemigo y cuando el enemigo a uno lo desbarata, y eso es lo que encontramos en la vida de Sansón. Planeó casarse con aquella mujer tinamita, ni siquiera pudo dormir con ella, porque su arranque de ira y de enojo, que ella lo había traicionado y que también aquellos habían usado, dice, porque usaste a mi novia, dice, ¿verdad? Descubriste el secreto. Y entonces cuando él regresa, él intenta estar, ya no se puede, y entonces termina haciendo daño a toda la familia. Y la ira y el enojo volvió sobre él y fue a hacer otra tragedia, y así sucesivamente lo vemos caminar. Dios no es así, hermanos. Dice Pablo, gracias a Dios que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios, hermanos, ha planeado nuestra vida para que camine en obediencia a Él, enfrentando las luchas de Satanás. Pero no, Dios no tiene por qué estar respondiendo a tus caprichos. Te ayuda hasta probarte que realmente
de darte todas las oportunidades. Pero al final de todo lo que encontramos es que Dios lo dejó sufrir sus consecuencias. Qué doloroso, ¿no? Es interesante que él no se casó, ni tuvo hijos, por lo menos así no lo dice la Biblia. No sabemos si se casó con una israelita, pero no dice que haya tenido descendientes. No lo dice la historia, no quiere decir que no, hermanos. Pero la idea es que el dato bíblico no nos lo dice. Bueno, en conclusión, cuando hacemos un recuento de los jueces, muchos de ellos comenzaron bien. Casi todos comenzaron bien, con gran victoria, con un gran escogimiento. Pero todos, casi todos, excepto Débora y otros que se mencionan, no lograron terminar bien. Gedeón, por ejemplo, la misma familia lo terminó de traicionando. Jefté también en una batalla. Ustedes van a encontrar que no terminaron bien. Y cuando vemos a Sansón, no terminó. Bueno, dice, mató a sus enemigos. Sí, bueno, sí terminó bien en el sentido que él reconoció su error, Dios lo perdonó y finalmente Dios le dio una victoria única. Pero ya no hubo tiempo para celebrar. Entonces Dios no ha planeado la vida así. Dios ha planeado para que nuestra vida tenga historia, hermanos, y tenga historia en el proceso de caminar con Él. Porque una vida que ha sido planeada por Dios para empezar bien, para vivirla bien y para cumplir su propósito, se frustra de la manera en que se frustró la vida de Sansón? Bueno, la primera cosa que yo encuentro es Sansón rompió con su voto. Dice la palabra, si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen. Es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No ofrezcas el sacrificio de los necios. La idea es que no te comprometas sin pensarlo bien. Bueno, la cosa es de que Sansón no pudo sostenerse en el voto, rompió su convenio con Dios y luego comenzó a romper, a hacer boquetes en su vida, en donde los enemigos comenzaron a entrar por todas partes, de tal manera que ya no los pudo controlar. Era fuerte, pero no pudo controlar a los filisteos. Era fuerte, pero le sacaron los ojos. Era fuerte, pero le cortaron el cabello. Era fuerte, pero lo esclavizaron. Era fuerte, pero lo pusieron a trabajar. Así pasa, hermanos. Tenés todo lo necesario, pero no funciona si no caminas rectamente con Dios. Bueno, la otra cosa importantísima que encontramos aquí es el arrepentimiento. Qué bueno es Dios, hermanos. Que aunque lo hayas hecho lata todo y verdaderamente te arrepientes, Dios te escucha y te perdona. Y hace lo que Él le contesta a su oración. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué Dios no permitió que Sansón viviera más? Porque Sansón ya estaba para hacer del ministerio de luz y fuerza. Ya había crecido, ya se había agotado todas sus energías y todas sus posibilidades, quizá por eso, hermano. Pudo ser, hermano, también que si Sansón, Dios le permite en la vida, quizá él no se hubiera mantenido. Es posible, o sea que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Hay personas a quienes Dios les va a permitir hacer la última decisión el día de su muerte, pero toda su vida va a quedar testimonio de esa decisión. Por lo menos, dice la gente, su alma no se salvó, dicen algunos hermanos. Solo hizo lata la vida de los filisteos, la vida de sus personas, sus parientes, la vida de sus papás, pero se salvó. Qué desgracia, hermanos. No, hombre, Dios planeó nuestra vida para arreglarla desde el principio, hacer que nuestra vida tenga una trayectoria de bendición para otros. Esa es la idea de Dios. Bueno, entonces yo quiero animarte. Todos estamos siendo provocados a desobedecer a Dios, a romper convenios que tenemos con Dios. No los rompas, sino afírmate con Él, agárrate de Él. Bueno, estás comenzando a decir, no lo voy a hacer hoy, Señor, y me voy a mantener firme. Y decide ser firme.
y ve para adelante. Si hay alguna fisura en tu vida, corrígela. Ese es el atrevimiento que hay que tener. Cuando él finalmente, ¿cuánto tiempo le tomó a Sansón estar dando vueltas alrededor de ese molino, hermano, moviendo esa gran cosa, con latigazos encima? Finalmente le tomó a él, dijo, no hombre, si esto es lo que, todo esto lo construyó, y decide volverse al Señor, y el Señor lo perdonó. Es que el perdón de Dios es incondicional. El día que tú decides volver, el Señor te recibe. Eso es la misericordia de Dios. Pero la idea de Dios es que nosotros tengamos una vida en la que el testimonio de la gracia de Dios se pueda ver en la historia de mi familia y en la construcción de mis decisiones que hacen cada día en un hogar, en la sociedad. Y por supuesto el deseo de Dios era usar a Sansón para liberar de los filisteos a su pueblo. Pero todo eso se frustró. Porque, bueno, mató un montón de filisteos, pero no logró la liberación. ¿En dónde te encuentras, amado hermano o hermana, esta mañana? ¿Dónde estás? ¿Estás en el voto nazareo? ¿Estás considerando romper el voto? ¿Estás en los brazos de Dalila? ¿Estás tan listos para cortarte el pelo? Bueno, no sé. ¿O estás en el último momento de tu vida en donde tienes que echar mano a la vida eterna? Bueno, donde te encuentres, haz lo que tienes que hacer, pero haz lo correcto. Y hazlo en la voluntad del Señor. ¿Quiénes de ustedes están siendo provocados a hacer lo malo, a desobedecer a Dios? Yo quiero animarle esta mañana. No ceda. En el nombre de Dios, levántese. Decir, no, Señor, no lo haremos. Pero algunos de ustedes están en la posición que necesitan clamar al Señor, decir, Señor, aunque sea esta vez, escúchame, Padre, y vuélveme a restaurar. Yo quiero animarles entonces en esta mañana que aquellos que estamos siendo provocados por el enemigo de diferentes maneras, le digamos al Señor, no, Señor, vamos a continuar contigo. Así es, Padre, en esta mañana oramos. Oramos que nuestra decisión de caminar contigo no se rompa nunca. No vamos a aceptar abrir ni una sola fisura, Señor, en nuestro caminar contigo. Vamos a mantenernos dedicados a ti, como nazareos, para la gloria de tu nombre. Queremos vivir haciendo lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. No queremos la vida de Sansón para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra congregación, ni para nuestra familia. No queremos ese estilo de vida, Señor. Queremos vivir triunfantemente en Cristo. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos. Reprendemos al enemigo que provoca nuestras vidas para que desobedezcamos los puntos claves que tenemos que mantener firmes. Oramos, Señor, que nos hagas de esas personas. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿hay alguna persona aquí que necesite hacer la oración de Sansón? Y decir, Señor, yo lo he vivido al revés, pero hoy, Señor, yo quiero volver a ti. Porque, hermanos, no sabemos. En el nombre de Jesús le animamos, porque si está aquí esta mañana, Dios le ha traído. Entonces, eche mano de la vida eterna y no deje que se le escape la oportunidad de rehacer su relación con Dios. Padre, cada uno de los que estamos aquí, Señor, tenemos un propósito de vida planeado por ti, un deseo que tú tienes de que nosotros cumplamos ese propósito para la gloria tuya. Yo te ruego que ninguno de nosotros se escape de ese cumplimiento y de ese objetivo que tú tienes para nuestra vida y de la vida de nuestros hijos y de nuestra familia y de las personas alrededor de nosotros. Así que oramos y te pedimos, Señor, queremos ser fieles, Señor, a ti. Decidimos ser fieles a ti.
decidimos, Señor, dedicarnos a ti, de buscarte todos los días y de hacer lo que tú quieres como tú lo dices y cuando tú lo indicas. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Padre Celestial. Amén. Amén.